perturbadores de Israel, entre comillas. Este escrito de Elena White es la continuación de las últimas dos meditaciones que vimos acerca de ese juicio final. Vimos que ahí hablaban de una negligencia de parte del pueblo de Dios de hacer las cosas que tenían que hacer para hacer avanzar la obra. Este escrito, ella va describiendo la desagradable labor que tuvo que hacer su esposo, o al menos desagradable ante los ojos de los miembros de la iglesia, porque tenía que hablar decididamente, claramente y fuertemente, porque había muchos que habían dejado de tocar trompeta dentro del pueblo de Dios. Ya no se le llamaba el pecado por su nombre, sino que se dejaba que el pueblo hiciera lo que quisiera. Y entonces el Señor levantó a un siervo de Dios, en este caso Jaime White y a Elena White también, para que pudieran realmente decir al pueblo lo mal que estaban haciendo las cosas. Y por eso se ganaron muchísimos enemigos. Y la gente empezó a decir que estos son severos, duros, que hablan muy cortantemente. Y veremos cómo Elena White deja claras las cosas de parte de Dios, que debido a la negligencia, debido a que ya no se estaba diciendo las cosas dentro del pueblo de Dios, tuvo que levantar a Jaime White para dar el fuerte pregón dentro de ese momento en la iglesia. Por eso lo he titulado Perturbadores de Israel, entre comillas. Ya veremos por qué. Bienvenidos. Y es que he querido en estas meditaciones finales traer este escrito porque el día de hoy está pasando exactamente lo mismo que pasó en su tiempo con Jaime White y con Elena White. Veremos lo que dice aquí y nos daremos cuenta realmente de cómo la historia se está repitiendo. Vamos a comenzar antes con una oración. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, le damos por todo lo bello, lo maravilloso, lo hermoso que nos da cada día, a pesar, Señor, de lo malo que somos. Permita, Señor, que esta meditación pueda llegar a lo más profundo del ser de aquellas personas que a lo mejor la están necesitando. En sus manos de amor estamos, Señor. Sabemos que su pueblo, a pesar de todas las iniquidades y de todas las cosas, sabemos que usted tiene un pueblo fiel. Quédese con nosotros hoy y siempre, Señor, y acompáñanos a hacer su voluntad. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2. ¿Temblamos? Temblamos nosotros porque cercano está el día de Jehová, porque este versículo está a punto de cumplirse. Queda muy poco tiempo para que venga ese día terrible, temible y esperado por muchos. Pero hay que tocar trompeta en Sión, dar alarma a mi santo monte. ¿Cómo suena una trompeta? ¿Nos hemos puesto a pensar nosotros en esto? La trompeta suena fuerte, ¿no? Te despierta. Al menos puedes percibir de que se está tocando una trompeta. Dar alarma a mi santo monte, porque viene ese día tremendo y debemos de despertar al pueblo de Dios. Y la única manera de despertar es haciendo que esa trompeta suene fuertemente para despertar de ese letargo que ha caído el pueblo de Dios. En una página del libro mayor, bajo el título Fidelidad, estaba el nombre de mi marido. Aquí nos sigue hablando, para poner en contexto un poco a las personas que a lo mejor no han visto las meditaciones anteriores, les pido que puedan hacerlo, las últimas dos que hice. Está hablando de ese juicio final y que se habían abierto los libros y que muchos de los que se decían ser parte del pueblo de Dios, pues resulta que en sus nombres había sido puesto el que ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Pero el Señor le mostró que
en ese libro mayor, bajo el título de Fidelidad, estaba el nombre de su esposo, de Jaime Guay, que era salvo, porque él realmente había emblanquecido toda su culpabilidad en la sangre de Cristo y había hecho la labor que tuvo que hacer a pesar de sus equivocaciones. Su vida, su carácter y todos los incidentes de nuestra experiencia parecían ser traídos vívidamente a mi mente. Mencionaré algunos puntos que me impresionaron. Se me mostró que Dios había calificado a mi esposo para una obra específica y en su providencia nos había unido para llevar a cabo esta obra. A través de los testimonios de su espíritu le había impartido una gran luz. Le había advertido, amonestado, reprendido y animado, y gracias al poder de su gracia habíamos podido participar en la obra desde su comienzo. Dios había preservado milagrosamente sus facultades mentales, a pesar de que sus poderes físicos habían cedido una y otra vez. Vemos aquí está hablando del caso de su esposo, y Dios le estaba mostrando que había preparado a Jaime Guay para una obra específica dentro del pueblo de Dios y que a través de los testimonios de su espíritu le había impartido una gran luz, tenía un gran conocimiento y lo hacía dar a conocer al pueblo. Le había advertido, le había amonestado, le había reprendido y le había animado gracias al poder de su gracia. Ellos habían podido participar en la obra de llevar a cabo el mensaje que el Señor había hecho depositarios en ese momento al pueblo adventista y que había preservado las facultades mentales de su esposo pese a que sus poderes físicos una y otra vez eran cedidos, pese a las enfermedades, pese a todo lo que vivió, el Señor lo conservaba porque tenía una gran obra y hizo una gran obra, y por eso bajo el nombre de fidelidad estaba el nombre de su esposo. Y hoy en día el tercer Elías también ha sido levantado como Jaime Guay en su momento para llevar a cabo una obra específica que el Señor le ha dado. Y es que hay muchas similitudes. Ya hemos hablado de que el tercer Elías también tiene similitudes con Guillermo Miller, pero también tiene muchas similitudes con Jaime Guay. Dios debe tener la gloria por la inquebrantable integridad y el noble coraje de reivindicar lo correcto y condenar lo incorrecto que ha tenido mi marido. Eso decía ella de su esposo. Dios debe de tener toda la gloria, porque la gloria simplemente es para Dios, por la inquebrantable integridad y el coraje que este hombre tenía de reivindicar lo que era correcto y de condenar lo incorrecto, a pesar de los enemigos que se traería encima. Y hoy en día yo puedo decir lo mismo, porque el tercer Elías, mi esposo, también Dios le ha dado la capacidad de tener una integridad inquebrantable. Lo puedo decir, lo puedo afirmar que es así, sin temor a equivocarme. Y el coraje de decir las cosas tal cual como son, sin tener miedo a las consecuencias. Se ha visto obligado, dice, a mantenerse más firme, a ser más decidido, a hablar con más seriedad y audacia, debido al temperamento tan diferente de los hombres relacionados con él en su labor. Si el anciano Smith, dice, hubiera ejercido más firmeza y audacia al defender lo correcto y condenar lo incorrecto, mi esposo no se habría visto obligado a adoptar posiciones tan firmes y decididas. Esta disposición por parte de Elder Smith de pasar por alto el mal y dejar sin corregir los males que, aunque pequeños al principio, aumentarían hasta que finalmente destruyeran la pureza de la iglesia, han obligado a mi esposo a actuar y ha hecho que su curso, en contraste con el del Elder Smith, parezca muy severo y dictatorial. Y es que no está pasando hoy lo mismo, igual. Resulta que esta obra que el Señor le ha dado al tercer Elías de hablar claro y tajantemente, de hablar con seriedad, con audacia, ha sido debido a ¿qué? A que la iglesia ha dejado de pregonar lo que tenía que decir, a que muchos que supuestamente están predicando esta obra se callan y simplemente dicen cosas que les conviene y ya está. Y en este caso, en este tiempo, resulta que Elder Smith, uno de los iniciadores también de todo este movimiento,
dejaba de corregir, dejaba de decir las cosas como tenía que decirlas. Por miedo a que no vaya a ser que se incomoden algunos hermanos y esto vaya a peor, ¿no? Todo lo que estas personas no estaban hablando decididamente, no estaban diciendo las cosas y llamando al pecado con su nombre, obligaron a Jaime Guay a hablar como hablaba. Y que en contraste con el otro, que era un timorato, pareciera muy severo y dictatorial. Justo lo que está pasando también en nuestra época. Dios quiere que los hechos aparezcan como son. El anciano Smith ha descuidado el cultivo de esos rasgos de carácter que es tan necesario que posean todos los que se dedican a la obra de Dios, agradables o desagradables a la naturaleza humana. Deben ejercer fidelidad, la vigilancia y la audacia, o el pecado triunfará sobre la justicia. Algunos llaman mansedumbre a la incapacidad de ver y percibir las necesidades de la causa en este momento y de reprender el pecado. Dios lo llama infidelidad y pereza espiritual. Él no da crédito a los que rehuyen la cruz y descuidan los deberes desagradables, poniendo así en peligro a su iglesia. La envidia, los celos, la deshonestidad, las falsedades y las conjeturas malignas siempre han tenido que ser enfrentadas. Existían en el tiempo del antiguo Israel y siempre se encontrarán en el Israel moderno. Alguien debe enfrentarse a este elemento y quien lo haga desagradará a algunos. No puede ser de otro modo, pues siempre habrá quienes simpaticen con los malhechores. Aquellos que han evitado la parte de la obra que requiere ansiedad y cuidado, audacia y fortaleza, no recibirán ninguna recompensa por su silencio, su conducta pacífica, sino que se escribirá una condena contra ellos. ¿Más claro? Más claro imposible. Aquel Elena White es tajante al decir las cosas como son. ¿Y cuántas personas hoy en día que están diciendo que en el ministerio del cuarto ángel y sobre todo el tercer Elías, es que se ha vuelto dictatorial, es que se ha vuelto un energúmeno, es que se ha vuelto pedante, prepotente y cuántas otras cosas más no se dice? No, es que hay que hablar simplemente con mansedumbre, con amor. Las cosas hay que decirlas así de esta manera porque si no, el pueblo de Dios ya no le agrada y estas cosas ya el Señor Jesús hablaba con amor y no le andaba diciendo a nadie las cosas así como Él las hace. ¿Qué nos dice aquí Elena White? Que una cosa quita lo otro. El anciano Smith dice: ha descuidado el cultivo de esos rasgos de carácter que es tan necesario que posean los que se dedican a esta obra. Hay que tener determinancia, audacia, vigilancia, porque si no el pecado triunfa sobre la justicia. Algunos llaman, dice, mansedumbre a la capacidad de ver y percibir las necesidades de esta causa en este momento. Estamos viviendo en los últimos momentos de esta tierra. Hoy más que nunca se requiere reprender y decir las cosas como son. A los que van con tonterías, simplemente se les dice las cosas claras. O hacen las cosas como Dios dice, o largo, fuera, y ya está. No podemos andar con timoratos como Elder Smith. Dios le llama infidelidad y pereza espiritual, dice. Y hoy en el día en la iglesia se está así, no digas dilas así, despacio, tal y tal. No digas cosas del Papa. No digas cosas de No, hay que hablar con amor porque esto y lo otro. Qué falsedad. Y entonces es por eso que Dios ha levantado a un tercer Elías para que clame y dé trompeta en Sión, que reprenda el pecado que se está viviendo, que ahora ya no se está diciendo absolutamente nada para despertar al pueblo de su letargo. Él no da crédito, dice, a los que rehuyen la cruz y descuidan los deberes desagradables, poniendo así en peligro su iglesia. Hay una responsabilidad muy grande sobre aquellos que predican, sobre aquellos que están delante de la obra de Dios. Por lo tanto, tienen que ser decididos y firmes, aunque esa obra sea desagradable. La envidia, los celos, la deshonestidad, las falsedades, las conjeturas malignas, es algo que siempre ha existido y no iba a ser distinto hoy en día. Ahora está peor porque el ser humano está peor, porque el ser humano tiene ya casi esos 6.000 años de pecado. La mente del humano ya no es igual que la de antes.
Por lo tanto, hay que ser más decidido al hablar las cosas. Alguien debe enfrentarse a este elemento, dice, quien lo haga, ¿qué pasará? Es que profecía, aquí lo que da Elena White, desagradará a algunos. ¿A cuánto les agrada las cosas como se dicen hoy en día? Si muchos, ya lo he dicho, lo que dicen del tercer Elías, o lo que dicen de las predicaciones, lo que dicen del ministerio del cuarto ángel. Pero no puede ser de otro modo, dice, pues siempre habrá quienes simpaticen con los malhechores. Y es toda la cuestión. Aquellos que hablan mal es porque les chima algo que se está diciendo, así de simple. Aquellos que han evitado esa parte de la obra que requiere ansiedad, cuidado, y es desagradable, porque llega a ser desagradable, pero hay que hacerlo, audacia y fortaleza, no recibirán ninguna recompensa por su silencio, por su conducta pacífica, por no tener sangre en las venas y decir las cosas tal cual son. ¿Cómo se escribirá? Una condena contra ellos, porque las cosas se tienen que estar diciendo, porque el tiempo se agota, porque las almas se pierden y el amor a la obra de Dios se está muriendo. Y eso es un grave pecado, lamentablemente. Aquellos que deberían estar humillando sus almas ante Dios, comenzarán entonces a justificarse. ¿Y cómo? ¿Y qué comenzarán a decir? ¿O qué comenzaban a decir en su tiempo de Jaime White y de Elena White? Qué tiempo tan fácil y feliz estábamos pasando. La iglesia estaba en una condición agradable, nos iba bien. Pero aquí viene el anciano White y su esposa, los perturbadores de Israel. Siempre que vienen, crean problemas. Si tuvieran el dulce espíritu de Elder Smith, él nunca hiere los sentimientos de nadie, nunca dice cosas agudas y cortantes. Pero estos ciegos no ven que esta indiferencia tan agradable y descuidada por parte de los hombres de Battle Creek, que no han guardado el fuerte, ha creado una necesidad de que se dé la alarma y que se den las reprimendas cortantes. ¿A dónde iría a parar la iglesia si no fuera por los testimonios claros, cercanos y escrutadores que la despiertan de su letargo? Y no, Elena White decía que es con amor y todo con amor y las cosas en paz y pacíficamente. Elena White sabía lo que tenía que hacer. Las cosas las decía tal cual. Lo que pasa es que muchas de estas citas las obviamos, las guardamos ahí debajo de la cama o de donde sea. Resulta que muchas personas en ese momento que Jaime White hablaba como hablaba, y el Señor, lógicamente, le llegó a llamar la atención cuando se pasaba, porque tuvo sus errores, pero amaba la causa de Dios, y por eso será salvo. Y Elena White, que también le tocaba la obra desagradable de decir las cosas como eran. Entonces estas personas decían, ay, qué tiempo tan feliz, qué bien la estábamos pasando, pero ya vienen estos, los perturbadores de Israel. Los perturbadores de Israel. Es impresionante cómo la gente puede llegar a estar tan ciega. Resulta que eran los que estaban amando la obra como ninguno, desviviéndose, muriendo día a día lentamente por la causa de Dios. Mas sin embargo les decían los perturbadores de Israel. Estos que crean problemas. ¿Por qué no son como los de la iglesia adventista, que hablan así tan suave, que hablan con esa dulzura, con ese amor? ¿O por qué no son como aquel, como el otro, hermano? Que habla así correctamente, que es tan político correctamente, sino que dicen cosas agudas y cortantes. ¿No ven que están ciegos?, decía ella, que esta indiferencia agradable y descuidada los está llevando a la perdición. Todo esto ha llevado la indiferencia que existe hoy en día en que se diga las cosas tal cual dentro del pueblo de Dios, ha creado una necesidad de que se dé alarma y se den reprimendas cortantes. No puede ser de otra manera, porque entonces, si no fuese así, ¿a dónde iría a parar la iglesia si no fuera por los testimonios claros, cercanos y escrutadores que despiertan el letargo? ¿Cómo podemos despertar? Simplemente con que te diga, no pasa nada, Dios tiene misericordia de ti, Dios te va a perdonar, hagas lo que hagas, tú sigue haciendo lo que haces y ya está. Una mentira de los labios de Satanás.
Porque sabemos que si hoy en día no nos ponemos a tono con Dios, si hoy en día no hacemos las cosas, nuestra vida no depende de Dios completamente y todo nuestro ser no vibra por la causa de Dios, nos perderemos, así de simple. Por eso, hermanos, pensemos bien qué estamos diciendo, pensemos bien a quién le estamos llamando perturbadores de Israel. Pensemos bien de qué parte nos estamos poniendo cuando empezamos a criticar y a decir, ay, mira qué cortantes que son, ay, mira cómo hablan de fuerte, ay, mira cómo hablan de mal. Porque lo mismo hacían con Elena White y Jaime White. Como le decía al principio, estamos viviendo tiempos muy complicados y difíciles. Y la causa de Dios, la iglesia de Dios tiene que cuidarse. Hay una responsabilidad muy grande por aquellos que están dirigiendo, por lo tanto deben de ser decididos y firmes en cada una de las cosas que van a decir, en cada una de las decisiones que van a tomar, porque si no, ¿qué pasará con este mensaje? ¿Qué pasará con el pueblo de Dios? Pues se irá a la porra grande. Que el Señor nos ayude a despertar de nuestro letargo y a ver las cosas como son, pedirle a Dios que nos dé el discernimiento y valorar realmente a quienes estamos llamando perturbadores de Israel y a quienes estamos llamando siervos de Dios, porque el Señor nos va a pedir cuenta por ello. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto de día.